Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la lección, la historia, de fondo, el prólogo. Antes de poder continuar, por favor acompáñenme en oración para estudiar la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo en el estudio, en la reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Para aquellos que no logran comprender lo que significa la palabra prólogo, es una palabra que aparece en la mayoría de los libros antes de iniciar. Son como las primeras palabras. De ahí la definición de la palabra pro, antes de, y logos, palabras. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es el prólogo del Evangelio de Juan. Y en el prólogo, o sea, en las primeras palabras, aparece Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La verdad es que difiere un poquito en el idioma griego. Cuando se analizan las palabras es interesante. Pero la lección de hoy nos ayuda a comprender cómo es que se interpretan esas palabras o esas primeras palabras. Yo quiero compartir con ustedes la imagen de el texto griego y lo voy a poner en esta parte para que ustedes lo puedan ver cómo aparece en el idioma griego. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La realidad es que la mejor traducción es esta, sin la palabra estaba, porque el verbo era y era. Es un verbo imperfecto, pasado imperfecto. Entonces Juan comienza declarando 4 verdades fundamentales acerca del verbo que es Jesús en Juan 1:1 al 3. En primer lugar, su preexistencia, cuando dice en el principio, en arge, y su intimidad con el Padre, dice era con Dios, su intimidad con el Padre, y su divinidad, era Dios, y su poder creador, porque aparece en el versículo su poder creador, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho existiera. Es evidente la aparente contradicción entre dos de estas afirmaciones. ¿Estaba con Dios o era Dios? Qué pregunta tan interesante. Analicemos gramaticalmente entonces el griego. El verbo estaba con Dios, ton theon. El artículo el define a una entidad generada, concreta, una persona denominada Dios. Jesús estaba con Dios el Padre. Al carecer de este artículo, es decir, seón, Dios era el verbo. Al carecer del artículo definido, se refiere a un concepto. Declara la naturaleza divina de Jesús, es Dios. Igualmente se dice que se hizo sarx, la palabra griega para carne en Juan 1:14. El artículo definido declarando su naturaleza humana, diciendo Él es hombre. Dejo la imagen por acá para que ustedes lo puedan ver en este momento. Realmente es importante que nosotros entendamos esto de la divinidad de Jesús desde el origen, desde la escritura griega. Ahora, para ver este asunto un poquito a más profundidad, encontramos lo que dice Samuel Pérez Millós en su comentario sobre el Evangelio de Juan. Iniciando el Evangelio, escribe en, una preposición propia del dativo, en, arge, caso dativo femenino singular del nombre común principio y comienzo,
en tercera persona del singular imperfecto, indicativo en voz activa del verbo eimi, ser o estar o era, caso nominativo, masculino singular del artículo determinado el logos. Entonces es importante analizar que tanto Juan como Génesis tienen el mismo inicio, en el principio. Ninguna alternativa de lectura coincidiendo con las oraciones de todos los textos griegos. Juan inicia su evangelio con una afirmación de alto nivel teológico sobre la identidad del logos, tomando la referencia al tiempo del principio de todo cuanto existe. Entonces la primera frase del Evangelio de Juan tiene paralelismo, claro, con la primera declaración del Génesis, que refiriéndose al principio de toda la creación, leemos, en el principio creó Dios. Sin embargo, la palabra principio no tiene que ver directamente con el comienzo del universo, sino que se considere como una existencia anterior a él. La referencia a principio debe entenderse como un paralelismo entre ambos libros. Nosotros tenemos que entender que lo que Jesús dijo posteriormente en el Evangelio de Juan también tiene que ver con esta declaración del prólogo. Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. La identidad de Jesús es en el tiempo, en relación, en misión y todo lo que causa el ministerio de Jesús con el Padre. El pensamiento de Juan es muy concreto al decir en el principio, ya que si todas las cosas van a ser creadas por el Verbo, entonces necesariamente el Verbo antecede, por tanto es eterno. El ser eterno corresponde exclusivamente y excluyentemente a Dios. Entonces, si le antecede todas las cosas, entonces Él es Dios. Quiere decir que al comienzo del Evangelio, Juan desea que sus lectores presten atención a Jesucristo, quien es eterno, quien manifiesta su deidad, y que al final del versículo el verbo no es como algunas personas afirman, un ser creado, sino el increado y eterno Hijo de Dios. Hay mucho más que decir acerca de esto, pero mi comentario está aquí. Gracias por la palabra del Señor. Encontramos entonces aún la divinidad de Jesús y también hablaremos de la humanidad de Jesús. Amado Padre, gracias por tu palabra, bendícenos y guíanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.